buenas noches a todos y a todas. El Centro Cultural Molina Cámpora se regocija al presentar esta noche este primer coloquio buscando de alguna manera visibilizar la literatura de San Juan de la Maguana. Y qué bueno que iniciemos esta serie de coloquios conmemorando el natalicio del prócer mártir de San Juan, Francisco Sánchez del Rosario. Y qué bueno también que vamos a iniciar esta serie de coloquios de este centro cultural conversando con un destacado intelectual, académico, periodista, abogado y ensayista nativo de San Juan de la Maguana, que ha hecho aportes importantes a la bibliografía y uno de sus libros, de sus obras más importantes, es este, Haití, el eterno conflicto. Con él vamos a hablar sobre el desarrollo de esta obra. Para mí, la obra más importante de las que él ha escrito. Me refiero al licenciado Casandro Fortuna Sánchez. Casandro, saludos. Bueno, muchas gracias, Rubén. Para mí es un placer compartir contigo este escenario, dado que tú eres una persona que en el curso de los años ha ido acumulando una trayectoria y un prestigio local y nacional que hace que uno se sienta importante cuando está contigo. No, para mí el honor es mío, conversar contigo, una persona con esta profundidad. Casandro, Haití, el eterno conflicto, una obra, diría yo, atrevida, porque en tu ensayo tú estás planteando la discusión de un tema cardinal en la vida social, política y económica de la República Dominicana, que tiene que ver con nuestras relaciones con el vecino Estado haitiano. En esta obra, tú, ¿cuáles son los aspectos claves que tú abordas? Mira, Rubén, en primer lugar, este libro nace como fruto de una gran inquietud. Tú sabes que aquí, a partir sobre todo de 1994, cuando el doctor Joaquín Balaguer, cuando asumía ya su último mandato, en su discurso de estilo, el 27 de febrero de 1900, el 16 de agosto de 1994, cuando asumía por 2 años, del 96, en esos días había en Haití una situación muy caótica en términos políticos, sociales, económicos, y se estaba procurando devolver a Aristide al poder. O Aristide estaba en el poder, no, creo que fue en el 92 que los norteamericanos lo restablecieron. Él lo derrocaron en el 91 y lo restablecieron en el 94. 3 años después. A Balaguer le estaban haciendo mucha presión para que permitiera que una parte de la gente que había apoyado a Aristide recibiera asilo político en la República Dominicana. Y le estaban exigiendo también que abriera unos campamentos en la frontera y esto. Balaguer se sentía muy presionado. Y ahí dijo Balaguer en su discurso de toma de posesión, dejó sentado que había una especie de plan de la comunidad internacional, Estados Unidos, Francia, Canadá, con el propósito de fusionar Haití y la República Dominicana. Tan pronto el doctor Balaguer hizo estos pronunciamientos, al otro día salieron a la luz pública algunos movimientos nacionalistas. Ahí está el de Vincho Castillo, me parece que Luis Julián Pérez estaba vivo en ese tiempo también, y algunos dominicanos prominentes ellos se han definido como nacionalistas, eso lo han asumido como algo muy personal. Al otro día aparecieron a la palestra pública.
rechazando cualquier tipo de iniciativa en este sentido. Nunca ha habido una muestra en ninguna parte de este plan de fusión, pero a partir de ahí nació esta idea, se difundió a nivel nacional y, por decirlo así, la gente la asumió. Sin embargo, Casandro, hay algo. Yo no he encontrado, no sé tú, ningún documento probatorio de esa tesis del doctor Joaquín Balaguer. Ahí yo te voy. Entonces yo, estando en Madrid, en el 2011, me propuse, había tenido una conversación con el embajador de ese momento, que era don César Medina, hacer una investigación sobre el tema. Como yo tenía la Biblioteca Nacional de España ahí en cerca de la embajada, yo dije, bueno, que yo estoy en mis aguas, aquí están todos esos documentos, y me mudé a la biblioteca con la anuencia de nuestro embajador en ese momento. Yo dije, voy a investigar, y se lo dije a él mismo, yo voy a investigar lo más que se pueda, que yo puedo encontrar al respecto. Porque yo inclusive le comenté a él, le pregunté que me diera su opinión, y él estaba, que no sabía específicamente cómo responder. Y le pregunté a algunos muchachos de la embajada y le pasaba lo mismo. Entonces yo dije, bueno, no podemos tener esta incertidumbre, porque uno habla de que hay planes de fusionar Haití y República Dominicana, incluso mencionan nombres de países, como tú sabes. Pero, ¿sobre qué base se apoyó el doctor Balaguer? Que en esa investigación fue que me di cuenta que el doctor Balaguer fue que inició con este asunto. Que no es que esto viene de lejos, ni mucho menos. Eso comenzó en el 94. Y no encontré nada. Y yo dije, bueno, yo voy a hacer mi investigación y después voy a hacer un libro al respecto, hablando de esto. Como no encontré casi nada, el libro tiene muchos otros temas que se salen de lo que tiene que ver exactamente con la fusión, con la supuesta fusión, porque no hay nada. Tú no encontraste nada y cualquiera que investigue no va a encontrar nada. Lo que sí hay... ¿Sería un invento eso del doctor Joaquín Balaguer? Bueno, no. Porque tú de alguna manera tratas ahí un aspecto del doctor Joaquín Balaguer como de alguna manera tratando de cerrar el paso a la candidatura presidencial del doctor José Francisco Peña Gómez. Balaguer construye toda una narrativa, si se quiere, de corte antihaitiana, racista. Tú sabes que para esa época ya se iban a producir elecciones todas en el 96, en el 98, perdón, porque supuestamente iban 2 años Balaguer y 2 años Peña Gómez, pero el doctor Peña Gómez no quiso. Entonces el doctor Balaguer iría 94, 96, en el 96 habrían elecciones. Para esa época, el doctor Peña Gómez era la figura llamada a ganar las elecciones. Y el doctor Balaguer había tenido una trayectoria de toda su vida antihaitiana y racista. Y no quería que un hijo de haitianos, porque el papá de Peña Gómez era haitiano, tengo entendido que la mamá era dominicana. Por eso se ha dicho que fue un invento del doctor Balaguer para cerrarle el paso al doctor Peña Gómez, pero con el paso del tiempo se ha visto que no es así, porque la campaña ha continuado y el doctor Peña Gómez no está. Entonces esa campaña debió cesar, porque el doctor Peña Gómez no tiene ningún tipo de peligro, la campaña se mantiene igualita. Lo que pasa es que el doctor Balaguer en ese discurso de 16 de agosto de 1994 dijo algo que se puede buscar en YouTube el que quiera. El doctor Balaguer del Congreso le mandaron un proyecto de ley para un préstamo. Y el doctor Balaguer dijo, me mandaron este proyecto del Senado, pero dentro de las observaciones que hace el banco que va a prestar el dinero, una de sus cláusulas dice que la República Dominicana va a pagar ese préstamo de manera particular, independientemente de cualquier fusión que se produzca entre República Dominicana y cualquier otro país. Ahí está. Entonces el doctor Balaguer dijo, pero ven acá, esta gente está contemplando la posibilidad de fusionar Haití y República Dominicana, pero no pensó que no iban a fusionar con otro país del hemisferio. E hizo esa observación ahí. Y de ahí, pues, la madeja comenzó a deshilarse.
Pero tú, en tu libro, y por eso yo lo he calificado como atrevido, tú de alguna manera plantea algo que no es fusión, pero es un poco parecido. Desde el mismo prefacio del libro, tú comienzas, y te cito, eh, con el paso del tiempo, la podrían llevar a la negociación de un tratado internacional que le daría creación a una confederación dominico-haitiana y más tarde podría evolucionar hasta una fusión o sucesión de Estado. Eso es lo que tú estaría de alguna manera proponiendo. No. Eso es algo que yo vislumbro en el horizonte. Tú vislumbras. Sí, o sea, hay una presión hacia República Dominicana para que busque los mecanismos que permitan una relación más estrecha con la República de Haití. Entonces, lo de la confederación incluso lo planteó Bono a fines del siglo XIX. Él le hizo una observación en uno de sus libros, no recuerdo cuál ahora. Él decía que si Boyer, en vez de anexar el territorio del este, porque no existía República Dominicana, Haití, produce una especie de confederación, hubiera sido la cosa diferente. Pues con la confederación cada territorio mantiene su autonomía. Lo único que se ponen de acuerdo en asuntos fundamentales, como la migración, el medio ambiente, la producción agrícola, etc. Y Américo Lugo, que también es un intelectual dominicano que nació a fines del siglo XIX y tuvo un papel importante a principios del siglo XX, pero que bastante desconocido en nuestro país, muy hispano, hispano e hispánico, que son dos cosas distintas. Hablaba de lo beneficioso que sería una confederación Pero, dominico-haitiana. Y el propio Balaguer en su pero libro, La Era al Revés. ¿cuál sería la diferencia entonces entre confederación y fusión? Porque confederación, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es unión, es asociación. Sí, pero que una confederación, la unión, asociación, como tú lo quieras ver, es por parte. O sea, cada estado mantiene su hegemonía. Se confederan, como se unen en asuntos específicos. Por ejemplo, Uro, y te repito, la migración, el aspecto migratorio. No tiene, por ejemplo, Haití una política migratoria y nosotros otra, sino que tendríamos la misma política migratoria, nos pondríamos de acuerdo en ese sentido. El aspecto medio ambiente. No tendría Haití una política de medio ambiente aparte y nosotros otra, sino sería la misma política. Es decir, en algunos aspectos fundamentales, la nación tendría el mismo criterio. Lo que pasa es... Ahora la fusión ya es distinto, lo que pasa porque que, la fusión ya sería un país, un solo país, donde ninguno de los dos mantendría su autonomía. Pero en la Confederación Haití puede hacer lo que quiera en el plano internacional y República Dominicana y en todo lo demás, en lo que no se pongan de acuerdo. Pero Casandro, lo que pasa es que entonces la idea de una confederación chocaría de frente con la Constitución de la República. No, porque habría que haber reforma. Aunque tú planteas que esto puede hacerse en el marco del artículo 158, inciso D, exacto, tú lo ves ahí, pero tienes que ver primero los artículos 1, el 3 y el 5, que define taxativamente la inviolabilidad de la soberanía del territorio de la nación dominicana. O sea, ¿cómo armar jurídicamente esta idea de la confederación? Bueno, déjame decirte lo siguiente, Rubén. Lo primero es que yo en principio, ¿verdad? Para que quede claro, no estoy de acuerdo ni con confederación ni con fusión. No. Yo estoy tratando el tema porque que se busque un acuerdo entre ambos países implica tratar estos temas. Pero yo estoy malinterpretando porque tú comienzas en el prefacio, pero también tú concluyes diciendo
en la página 180, la propuesta para una confederación dominico-haitiana será hecha en cualquier momento. Claro, porque pienso que desde que haya las condiciones va a aparecer alguien que lo va a plantear. No que lo va a plantear yo, Ya. no que lo voy a plantear yo. Porque fíjate, por ejemplo, Estados Unidos concibe como un país ideal República Dominicana y Haití como un solo país. Canadá piensa, deben ser un solo país. Francia dice, deben ser un solo país. Y estamos hablando ¿Y de los tres dominicanos potencias. qué decimos? Entonces los dominicanos decimos que no. Ajá. Pero eso dicen ellos desde fuera. Nosotros no estamos de acuerdo. Ahora, porque nosotros no estemos de acuerdo no implica que no tratemos el tema y que no lo hagamos a profundidad, que es lo que yo trato de hacer ahí. Por ejemplo, ¿cuándo se podría plantear la posibilidad de una confederación entre ambos países? Si Haití lograra el desarrollo económico. Si Haití despegase, por eso estoy hablando de un plano hipotético, despegase económicamente de una forma tal que los dominicanos quisieran estar en Haití, ya otra sería la situación. Mientras eso no se dé, si es que se da, ese es un tema simplemente para pasar el tiempo. En tu libro hay un aspecto que tú tratas con una gran profundidad y es ese repaso por la historia política de Haití, como por ejemplo las dictaduras diezmaron aquel país desde la misma, de la misma génesis del proceso de independencia en el 1804, el Petión, comenzando con Dessalines, después Petión, que fueron gobiernos realmente de fuerza. Boyer, imagínate, 25 años duró Boyer dirigiendo con mano férrea aquel país. Bueno, y te salta y lo analizas muy bien el caso de padre, los Duvalier, papá e hijo, cómo acabaron. Pero hay una figura que tú también abordas ahí y que eres muy duro, es del padre Jean Bertrand Aristide. ¿Por qué eres tan duro en este libro, Casandro? Haití, el eterno conflicto, con la figura de ese ex sacerdote que se formó acá en la República Dominicana. Sí, antes de hablar sobre eso, Rubén, quiero hacer un breve comentario en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la fundación del Estado haitiano. Porque lamentablemente ese pueblo no estaba preparado para la independencia, no estaba preparado para asumir el gran compromiso de la dirección de un Estado. Haití como Estado se funda básicamente sobre la base de la desesperación. Es decir, estamos hablando de un pueblo que viene de una esclavitud férrea de casi 2 siglos y algo. Y estando Toussaint como gobernador de Saint-Domingue, que es otra cosa, al Toussaint asumir tanto liderazgo en la parte occidental de la isla y Napoleón sentir molestia con Toussaint, porque Toussaint se oponía a la esclavitud. Entonces, cuando él manda a Leclerc, su cuñado, que mucha gente cree que Leclerc era haitiano, pero Leclerc era francés, cuñado de Napoleón. Viene, ponen a con 20,000 soldados. Llegó hasta 50,000. Deponen a Toussaint, se lo llevan preso para París. Y entonces él tenía instrucciones secretas de apresar a todos los que han sido lugartenientes. De Toussaint, ahí está Dessalines, ahí está Belair, ahí está Christopher o Cristóbal, entre otros. Y cuando ellos se enteran de esto, y que dentro de las instrucciones secretas de Leclerc estaba restablecer la esclavitud, porque como tú sabes, Napoleón no estaba conforme con ser el dueño de Europa Occidental. Se quiso meter a Rusia en una oportunidad, a esa zona por ahí, ya del este prácticamente asiático. Tenía dentro de sus planes los países de América. Él quería conquistar América también. Y tenía
el territorio oeste, Saint-Domingue, como la base de operaciones. Entonces, él dice, bueno, yo tengo que preparar todo esto para mi proyecto. Tengo que quitar a Toussaint de ahí. Pero ¿qué pasa? Que cuando los lugartenientes, que eran varios de Toussaint, se enteran de tus planes secretos, se rebelan contra Leclerc y le hacen la guerra. Y uno de los grandes méritos de la guerra que se destacan de este ejército, que no era haitiano, eran esclavos sublevados, es que derrotaron los ejércitos de Napoleón. Así es. A Leclerc y Rochambeau, que quedó después. Bueno, entonces después que ellos derrotaron este ejército napoleónico, ¿qué dijeron? Tenemos que asumir este compromiso. Entonces cuando le dan fundación al Estado haitiano, que inclusive le ponen un nombre, hasta lo que he visto, ellos mismos confundidos, porque Haití es una palabra arahuaca, una palabra taína, que significa tierra montañosa. Y cuando están investigando qué nombre ponerle, llegan a la conclusión de vamos a ponerle un nombre local, aborigen. Y uno dice, vamos a ponerle un nombre de nuestros ancestros, que realmente ellos creían. Y hay un libro allá que se llama Los caciques de Haití, donde en parte algunos caciques nuestros entre comillas, ellos lo asumen como de ellos, porque parte incluso del cacicazgo de Maguana colindaba con lo que hoy es Haití. Claro. No, y el cacicazo del Jaragua Estaba prácticamente dentro. la mayoría pertenece a lo que es hoy Haití. Entonces ellos por una confusión, creyendo que ellos proceden de los aborígenes de la isla, le ponen Haití. Y la gente dice, aquí sabe que Haití le suena tan mal la palabra por las diferencias que hay entre nosotros, pero Haití es una palabra indígena de los taínos. Casandro, ¿por qué Jean Beltrán Aristide no fue el Mesías haitiano? Tú sabes que es una gran tristeza para ese estado, Haití, porque Jean Beltrán Aristide, primero, era huérfano, tipo huérfano que la iglesia lo recoge. Entonces, Jean Beltrán Aristide es un humilde sacerdote, no sé si había hecho voto de pobreza, debió haberlo hecho porque no tenía nada, todo lo que tenía era la iglesia. Entonces, en el momento en que se forma el liderazgo de Aristide, es el momento en que la dictadura ya prácticamente está agonizando. Dentro de esa agonía de la dictadura de los Duvalier, había una gran represión a los políticos haitianos. Esa gente no podía salir a la calle, los reprimían, no podían tener locales, los reprimían, no podían hacer reuniones por la misma situación. Pero Jean Beltrán Aristide tenía una serie de ventajas. Yo le explico en el libro. Tenía una serie de ventajas. Primero, él tenía la iglesia, que no era partido. Era una institución de prestigio. Tenía locales, porque cada iglesia era un local. Ahí se reunía la gente y él podía hablar con la gente. Y la guardia represiva, don Thomas Cook, no se metían con que la gente fuera a la iglesia, a oír a un cura hablando. Entonces él aprovechaba el púlpito para inocularle a ellos, transmitirle a ellos su mensaje. Entonces ya él tenía una institución que era la iglesia que lo protegía, tenía locales, pero la iglesia tenía 2 emisoras, 2 estaciones de radio por las que él hablaba, y él se comunicaba con el país, con Haití, a través de esas 2 estaciones de radio sin que nadie lo molestara. O sea, él estaba en su agua de una manera, estaba como el pez en el agua. Mientras los políticos tradicionales no tienen local, no se pueden reunir, no tienen emisora, él tiene local, emisora, se puede reunir cada vez que quiera, ir al barrio que le dé su gana y juntarse con los feligreses, porque la tiranía entiende que este es un cura predicando. Pero ¿qué ocurre? Él no tiene un centavo. En política tú necesitas dinero, pero no necesitaba dinero porque la iglesia era una sombrilla enorme. Aparte de eso tenía otra condición, era sacerdote. Es decir, no era el político tradicional que la gente estaba cansada de más de lo mismo. La gente creía en él. Entonces, se creó ese liderazgo. Yo, por lo que he visto, él no en ningún momento pretendió ser un líder en Haití
con fines presidenciales ni nada de eso. Es la coyuntura lo lanza. Pero, Es decir, pero los Estados Unidos, en su afán de dominio geopolítico, lo tumbó 2 veces prácticamente. bueno, porque en principio Estados Unidos no tiene ningún problema, aunque ellos tenían otro candidato que no era Aristide, porque el problema es que cuando Aristide logra calar en el sentimiento del pueblo haitiano, se crea aquel movimiento La Balaz, que es avalancha, que ha traído al español una transliteración. Y ya, como quien dice, Aristide no se representa a sí mismo, ni representa un partido. Aristide representaba una coyuntura, representaba un momento, representaba una intención de un pueblo, que él lo encarnaba. Entonces Aristide asume el poder, pero Aristide no supo manejarse, porque entonces resulta que con el paso de los días Aristide comenzó a reproducir los mismos vicios de los presidentes que han pasado. Por eso, fíjate que Aristide, que era sacerdote, humilde, sin pretensiones, a final de cuentas termina casado, con hijos y quizá con dinero. Y cuestionado, porque Aristide lo hacen saltar del puesto. Yo digo que la misma situación histórica, el mismo contexto sociopolítico de Haití es el que lo catapulta de ahí, lo saca. Porque, por ejemplo, cuando Baby Doe sale del poder, que se va corriendo, quien asume el mando es Henry Nanfin, un general haitiano, pero que ha sido un colaborador estrecho de los Duvalier, que tienen una mentalidad despótica. Cuando Aristide llega, lo pone en retiro. Entonces ahí él dice, ajá, entonces yo creo las condiciones y tú lo que haces es que me pones en retiro. Y él es que le da el golpe de Estado. Sí, pero detrás de Henry Nanfin, recuérdate que estaban los Estados Unidos. Pero viene Próspero Abril ahí mismo, al poco Claro. tiempo le da un golpe de Estado Sí. a Nanfin. ¿Cómo sembrar institucionalidad en ese país? Mira, yo decía al principio, en esta parte en que estamos, que el problema de Haití es que ellos fundaron un Estado sin estar en condiciones. Por ejemplo. Sí, pero ya han pasado. Pero no ha habido estabilidad. Casi 200 años. Sí. No ha habido más de 200 perdón, casi 220 años. Sí, es que no ha habido, en ese país no ha habido estabilidad. Es un mal de fondo. Yo digo, y sé que va a sonar mal, que Haití necesita un largo periodo de paz, aunque sea impuesto desde fuera. Lo que pasa es que hay una gran cantidad de gente que dice que no, que hay que dejarlo que sea en ellos, que encuentren el propio camino de su institucionalidad. Yo, hoy, siglo XXI, no creo eso. Primero, ya tú dices que van 200 años y no han podido organizarse. Fíjate que en 1915, por ejemplo, Estados Unidos intervino en Haití. En un momento en que había unos años de mucha violencia, inclusive ese mismo año, en 1915, una turba. Había una situación de inestabilidad tal que el presidente se asiló en la embajada de Francia, en Puerto Príncipe, y una turba lo sacó y lo mató a golpe. Al presidente Bibrun, Guillaume. Entonces Estados Unidos ese mismo año, al poco tiempo, intervino. Como intervino aquí en el 16, ¿verdad? Fue que vinieron ellos aquí. El 15, un año antes, intervinieron en Haití. Y estuvieron ahí por 19 años, también en 1934. Y ellos fueron poniendo gobiernos, creando supuestas condiciones para hacer elecciones y a la mala, lograron unos 5 o 6 presidentes, uno detrás del otro. Hasta que en el 57, cuando se supone que ya están adelantados, entonces Duvalier da un golpe de Estado y asume la presidencia de Haití con un carácter dictatorial. Y se van a ir a encaramar casi 35 años, papá e hijo. Bueno, reiteramos que estamos en este coloquio especial que auspicia el Centro Cultural Monina Cámpora de San Juan de la Maguana, conversando con el periodista y escritor Casandro Fortuna Sánchez, autor de la obra Haití, el eterno conflicto.
Licenciado Casandro Fortuna, ¿usted sigue creyendo, como se planteó hace 2 décadas atrás, de que Haití es un estado fallido? Claro, definitivamente. ¿Por qué es un estado Y fallido? una, No decir que un estado es fallido no es un juicio de alguna manera discriminatorio. no, porque fíjate lo que pasa, Rubén. Esto nace a propósito de un criterio del Estado de Max Weber. O sea, el Estado tiene una serie de funciones dentro del país X. El Estado es un concepto político que lo que hace es que abarca una serie de instituciones. Eso es un Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de las prerrogativas del Estado moderno, ese Estado que se comenzó a conformar desde el famoso Congreso de Westfalia, cuando se supone que fue la fecha de nacimiento del Estado moderno, uno de sus atributos es el monopolio de la violencia, por ejemplo. Es decir, el Estado es el único que tiene derecho a tomar decisiones dentro del territorio que le compete y no puede aparecer ningún otro grupo ni persona que asuma ese monopolio de dirección estatal a través, por ejemplo, de la violencia, de la coerción. Eso es un asunto por más poderoso que tú seas, si tú quieres hacer uso de la fuerza, tú tienes que buscar el consenso, que es el Estado que lo haga, no tú. Entonces, comenzando por ahí, tú sabes que en Haití hay un conjunto de bandas en barrios que secuestran personas. Entonces, ahora mismo secuestraron 2 dominicanos hace poco. Ayer o antier un grupo de todos secuestraron un autobús que iba para Haití. Y todos los días hay secuestros en ese país. Te pongo solamente un punto, ¿verdad? Flaco de la ausencia de la autoridad del Estado en ese país en cuanto tiene que ver con los secuestros. Pero ese es un solo elemento. Pero en cuestión salud, el Estado tiene una responsabilidad con su población, una responsabilidad sanitaria de dar respuesta a los problemas de enfermedades de todo tipo que puede tener ese pueblo. Haití no puede responder a eso. Allá hay una crisis alimentaria que el Estado tampoco podía asumirla. El orden público, el Estado no podía asumirlo tampoco. Es decir, es un Estado fallido porque hay estados débiles. El nuestro es un estado débil, por ejemplo. Pero aquí la gente pasa por la dotación policial de aquí. Motores, por ejemplo, por este un caso, sin luz. Solamente un estado débil puede ceder el lujo de que yo cruce por la policía sin luz. Porque de acuerdo con la ley de tránsito que tenemos, yo debo pasar por ahí iluminado de noche. Aquí la gente no se pone el casco. Aquí la mayoría de la gente no tiene licencia. Todo eso es violatorio a las disposiciones del mismo Estado y el Estado no tiene cómo hacerlo cumplir. Entonces es un Estado débil. Por ello porque en otros aspectos sí hemos ido avanzando, pero en Haití... ¿Qué rol usted le asignaría en este contexto a la República Dominicana? Es decir, eh, ¿qué más puede hacer la República Dominicana por Haití? Y de manera concreta, ¿qué cosa, qué aporte puede hacer la República Dominicana a los fines de solidificar la institucionalidad de ese vecino estado? Sí, mira, voy a tratar de responder a eso, ¿verdad? Yo sé que cada dominicano, aun sea el más humilde, es un teórico sobre Haití. Tú paras un motoconchista y él tiene una opinión de Haití. Y tú paras un viejo y tiene una opinión de Haití. Tú paras una lavandera, un agricultor y él tiene una opinión de Haití. O sea, aquí nadie está al margen de ese país. ¿Se puede decir que los dominicanos somos anti-haitianos? Yo creo que eso ha sido en parte inducido, pero sí, una buena parte del pueblo dominicano, y ahí voy precisamente. Si tú tienes un vecino descuidado, porque borrachón, porque no tiene escuela, y tu casa, sin embargo, tú tratas de mantener a tu frente limpio, que no agua negra, eso es imposible, los muchachos bien vestiditos, bien, todo organizado, pero el vecino no. El vecino
eso es un pleito, él no pinta la casa, él sale borracho a la calle con la barriga afuera, o en pantaloncillo, y es un escándalo. Y tú no puedes mudarte de ahí. ¿Qué tú tienes que hacer? Y tú no puedes matarlo tampoco. Porque a lo mejor hay gente que dice, pues mate a ese vecino. No puede hacerlo, porque entonces tú vas a ir preso. Y además tú eres una buena persona. Tú eres buena gente, tú eres cristiano. Dice, bueno, yo lo que tengo que hacer, si tienes la tubería mala y se me cruza el agua sucia para mi casa, y por más que le digo que resuelva eso, no lo resuelve, y lo llevo al ayuntamiento, y le llevo sanidad, y hablan con él, y esa agua como quiera cruzando para acá porque tiene una tubería rota ahí que no la arregla. Yo busco un plomero, arregla eso. Ya, voy resolviendo ese asunto. O sea, Entonces, la República Dominicana tendría que seguir República Dominicana tiene, ayudando, patrocinando a ese vecino estado. nosotros desde aquí criticamos eso. Y sin embargo, el caso que estoy planteando del vecino y República Dominicana de Haití es ping pum. Porque, por ejemplo, fíjate, ¿cómo nosotros podemos estar avivando enemistad entre República Dominicana y Haití cuando lo tenemos ahí y no podemos hacer nada? No podemos decir que busco serrucho y parte esto, yo para allá, nosotros por aquí. No es posible. Hay que fomentar obligatoriamente la buena vecindad. Y nosotros, de nuestra parte, no es que le vamos a dar a nosotros lo nuestro a Haití. De nuestra parte, ayudar en lo que podamos por nuestro propio bienestar. Si no lo vamos a hacer por cristianos, vamos a hacerlo entonces por un asunto racional, que nos conviene, que esa gente esté tranquilo por allá, y nosotros hacemos todo lo que sea posible para que así sea. Mira, por ejemplo, Rubén, escúchame. Alguien planteaba, esto lo leí yo en un libro de Pelegrín Castillo, que tú sabes que ellos son antihaitianos, los Castillos. Él planteaba que un ex embajador de Israel aquí le había dicho que, por ejemplo, en Israel, para salvar ciertas situaciones entre los palestinos e Israel, en las zonas de cierta frontera, ellos habían creado una cierta armonía. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el Estado Dominicano no fomenta, por ejemplo, el desarrollo fronterizo? De manera que ese desarrollo, esa frontera, en vez de que crucen, se queden por ahí mismo. No hay supermercado, no hay mercado, no hay emisora, no hay, o sea, no hay la zona franca. Por ejemplo, ubiquen todo eso como si fuera, en vez de una verja que está planteando ahora, hagan un cordón ahí de desarrollo donde el haitiano venga y participe y no ahí. cruce, porque ya pueda conseguir comida e ingresos ahí. ¿Tú respaldas la idea de, que incluso lo ha planteado el presidente Luis Abinader, de construir hospitales por ahí en esa zona? Sí, pero él dijo algo muy importante para que los dominicanos evitase problemas. Él dijo, no, ese hospital lo va a construir la comunidad internacional, o sea, no es con fondos de nosotros. Sino la comunidad internacional va a construir esos hospitales en la zona fronteriza y pim pum. Porque es lo que pasa, Rubén. Si tú te vas, por ejemplo, a lo que han sido las relaciones internacionales o diplomáticas entre Haití y la República Dominicana, tú te vas a encontrar que en el curso de estos 200 años, bueno, nosotros no tenemos 200 todavía de independencia, si usted encuentra 10 o 12 tratados internacionales, mucho. Todo se hace de boca. Por ejemplo, los exportadores dominicanos quieren introducir su producto en Haití. Si ellos quieren cobrar un impuesto, aquí se molestan. Para entrar a su territorio con productos de aquí, porque se supone que no deben cobrar, o que deben cobrar no lo que ellos crean, sino lo que crean los exportadores dominicanos. Pero a propósito de eso, Haití produce uno de los 10 rones mejores del mundo y hay una serie de limitaciones para que ese ron se comercialice acá en la República Dominicana.
Ellos también tienen una marca de cerveza muy popular allí y que se vende prácticamente en todas las islas, pero aquí en la República Dominicana prácticamente se ha impedido que esa marca de cerveza, por ejemplo, se venda acá en la República Dominicana. Quiero preguntarte algo, Sandra. Además de racismo, hispanofilia que ha caracterizado eh, el discurso dominicano contemporáneo, ¿habrá alguna dosis en el caso de los dominicanos de aparofobia? Es decir, de rechazo, de aversión a ese pueblo por el simple hecho de ser pobres. Porque eso es la aparofobia, el Sí, rechazo a los pobres. hay ¿Habrá? rechazo a la pobreza y rechazo también al color. Sí. Porque Porque la este es el país República, más raro del mundo. así es. Tú te encuentras un negro Eh, diciendo, este maldito negro, a un haitiano, un negro. claro, Que si a él lo sueltan por ahí, se lo llevan, te recuerdo la camiona. un artículo mío que ha sido quizá uno de los más leídos hasta por segmento importante del país, de la intelectualidad del país, donde yo defino a la negritud como la herencia Claro, yo incómoda. lo leí. Es realmente, tú compartes esa idea de que el dominicano no se asume como afrodescendiente y que la negritud es una cuestión que la rechaza prácticamente la mayoría de la población. Claro, mira, hay algo que se ha estado dando históricamente en la República Dominicana y es que lo que se puede decir, el segmento hispano, que poblacionalmente hace tiempo es el más pequeño en nuestra isla, lo que nos toca, se ha encargado de mantener vivos criterios racistas. Primero, contrarios a Haití, Mm. y segundo, como efecto secundario, contrario a la mayoría del pueblo dominicano. Porque cuando tú, por ejemplo, condenas la negritud, tú estás condenando un sector importante de la población dominicana que es negra. Lo que pasa es que hay una frase de que Framoya Pons plantea en su libro La otra historia, de que nosotros fuimos educados para olvidar la esclavitud. Entonces, los negros dominicanos y los mulatos, cuando le hablan de negro, ellos creen que los negros son los otros, Claro. que ellos son blancos o blancos de la tierra, como una vez también se llamaron. Entonces se crea este ambiente de hispanofilia, donde hay que buscar un grupo de gente. Ahí está Manuel Arturo Peñavalle, ahí está Joaquín Balaguer, ahí está un grupo de intelectuales dominicanos del siglo XX, pero también del siglo XIX. Porque toda esa gente que estaba en la escuela del padre Gaspar Hernández y que estaba participando con el Arzobispo Meriño y estaban los Emiliano Tejera, los Manuel de Jesús Garbán, los José Gabriel García, toda esa gente hispana tenían el criterio que estuvo vivo en España y que debe estar vivo todavía de la discriminación a la persona por el asunto del color. Entonces, eso siguió, nació la República y ellos continuaron con esto. ¿No? Y Trujillo se encargó entonces de llevar eso a los más altos Le niveles. llevaron esto, él Claro. que incluso su abuela siendo haitiana, Mm. parte de lo mismo. Entonces, creándose el prejuicio racial, porque todo lo que hay realmente es un prejuicio que viene desde los tiempos aquellos, bien, eso viene de lejos. En España eso es viejo. El asunto del odio gratuito, como dijo alguien, el odio gratuito a otra persona por el color de su piel, que son cosas que hay que irla superando definitivamente, tomando en cuenta que el color de la piel no significa nada. La gente vale por su talento. Primero el talento. Segundo, o quizá al mismo nivel, tu buena disposición, tu voluntad, lo que tú representas donde tú estás. Esas son las cosas que hay que ver. No importa el color de la piel tuya. Si tú eres un tipo sin talento, no tienes talento. Si tú eres mala persona, tú puedes ser rubio y ojo verde, y tú eres mala persona, a ti hay que estigmatizarte y arrinconarte, porque eres mala persona y eres negativo para la sociedad. La gente que habla en función de su talento, de sus aportes a la sociedad donde está. Eso es lo que vale.
Eso del color de la piel hace tiempo que eso ha sido superado, porque acuérdate que en términos científicos se llegó a plantear, y eso comenzó con Spencer en Inglaterra, y por los Gobineau, y por los Chamberlain, que comenzaron a hablar de la desigualdad, de la raza, y que Hitler compró eso y creía que el pueblo ario era el perfecto, y todo eso ha descubierto que eso son simplemente distorsiones de la realidad. Porque ¿qué es lo que hace la diferencia de piel entre una persona y otra? Son 4 moléculas. De 100 moléculas que tenemos todos los seres humanos, hay 4 distintas. Así Y es. hay 96 iguales. Bueno, ¿será Haití el eterno conflicto en el siglo XXI? Hasta cierto punto, así como hay que visualizarlo, a menos que no cambien las coyunturas, a menos que no cambien los tiempos. Yo creo que Haití no tiene remedio por todos estos tiempos. No es muy pesimista Por todo tu este conclusión. tiempo, por todo este tiempo. No digo eterno. Yo digo, ahí el título del libro Eterno Conflicto porque no se acaba. Creo que va a llegar un momento que va a terminar, pero no va a ser por ahora. Mira, por ejemplo, ahora mismo Haití está viviendo una situación política candente porque una parte del pueblo le está diciendo a Jovenel Moïse que simplemente se retire. Le dice, usted cumplió su mandato ya. Constitucionalmente él lo cumplió realmente, porque él asumió la presidencia en el 2017, el 7 de febrero de 2017. Él debió asumirla el 7 de febrero del 2016, pero no pudo por los mismos problemas. Entonces, porque se decían que le había ganado con fraude y había tantas convulsiones que él no asumió. Pero Estados asumió Unidos, un año después y él quiere ahora que le den el chance de ese año que se perdió, recobrarlo. pero lo bueno es con este doble rasero de los imperios. Estados Unidos, Francia, el caso también de Canadá, ellos validan que él se quede el año más. Pero cuando tumbaron a Jean Bertrand Aristide, ¿No le dieron los 3 años? no le dieron, No, no, no. le dejaron que cumpliera los últimos 10 meses que le quedaban. Pero ahora ellos sí le quieren permitir a este elemento que verdaderamente es una hechura de los imperios, porque imagínate tú, el anterior y él no eran elementos curtidos en la brega intelectual, en la brega política en aquel país, sino fueron elementos que mercadológicamente se impusieron. Claro, ahí hablo de Martelly sí, y hablo de él Mons. era pupilo de Martelly. Obviamente, y forman parte de esa agenda que han manejado el gran imperio, los Estados Unidos, en ese país. Casandro, llegamos a la parte final y yo quiero permitirte a ti que tú valores esta iniciativa que ha tenido el Centro Cultural Munino Acámpora y su director de convocarnos a los que desarrollamos tareas intelectuales a este tipo de coloquio, en este caso, en una brega por visibilizar la literatura y el quehacer intelectual en sentido general de los creadores de San Juan de la Maguana, y que haya sido tú el que haya inaugurado este ciclo de coloquios del Centro Cultural Munino Acámpora. Claro, yo quiero hacer un reconocimiento especial a Luis Antonio Tejeda, porque es la primera vez que esto se hace en San Juan. Ahorita conversábamos que era la primera vez que se hacía un acto como pasó el otro día allá afuera, Sí. explanada, frontal. No, un homenaje a la independencia nacional. Eso es una idea también de Luis Antonio. Un acto quedó muy bien hecho, un acto con mucha dignidad. Ahora, altura. tuviste esa orquesta de cámara ahí. Nos dimos ese banquete. Un banquete, Dimos ese eso, banquete. ¿verdad? Y fíjate cómo Luis Antonio y de jóvenes todos, jovencitos, sanjuaneros, formados aquí por Luis Antonio y el colectivo de profesores de música de aquí. Eso fue algo exquisito. Sí, eso fue algo extraordinario. Y habla muy bien de la juventud de San Juan, habla muy bien de la juventud dominicana, de que hay mucho material. Y bueno, yo creo que Luis Antonio tiene todavía mucho que dar porque está comenzando ahora. Que en la parte administrativa
porque ya como músico, ¿verdad? Ejecutante, ha hecho bastante. Ya él ha ido por Estados Unidos tocando, ha ido a varios países de Europa también, poniendo en alto la bandera nuestra, la bandera quisqueyana, porque tenemos que hablar de eso. Y la bandera sanjuanera. Tenemos que hablar un día de esos términos, Sí. de dominicano y de quisqueyano, que no es lo mismo, ni es igual, como alguna gente se cree. Mira, yo particularmente quiero destacar una característica de Luis Antonio Tejeda, que yo quisiera el funcionariado de gobierno pudiera emular. Hablo de liderazgo. En el caso de Luis Antonio, hay eso. Brilla en él su liderazgo, su búsqueda por la trascendencia, por atreverse a hacer cosas, cosas nuevas, cosas importantes, cosas destacadas. Y que para hacerlo no necesariamente se debe disponer de un gran presupuesto. No, con simple imaginación son muchas las cosas que se pueden hacer. Con mucha imaginación. Mira, por ejemplo, la validez de este coloquio y ¿qué ha invertido Luis Antonio? Nada, disposición. Entonces yo quiero destacar eso y qué bueno que este centro cultural comienza a tomar un protagonismo en lo que tiene que ver con la gestión cultural en San Juan de la Maguana. Una provincia que ha tenido que ver con el proceso de construcción de la dominicanidad, que caramba, tiene espacios muy importantes en la construcción de nuestra historia, la historia nacional. Es decir, San Juan ha sido parte importante. Comencemos desde el cacicazgo del Maguana, sus dos grandes caciques, Caunabo, Anacaona, figuras cimera en la historia precolombina nuestra. Bueno, pero es aquí también donde en el siglo XVI el cacique Enriquillo pues va a organizar su aventura revolucionaria del Bauruco, aquí en la zona de Hato del Padre, pero por aquí se va a pasear Lemba, ¿verdad? Fíjate cómo hay todo un proceso de historia. Aquí fue el martirologio del prócer Francisco Sánchez de Rosario. En el siglo XX una figura importante fue Liborio Mateo. Liborio Mateo, que se alzó en contra de esa primera ocupación norteamericana. En fin, San Juan tiene espacios importantes en la historia y eso, un centro cultural como este, tiene que modelar esos aspectos, Casandro. Pero claro que sí, yo avalo todo lo que tú has dicho. El aspecto histórico de San Juan, lamentablemente, aquí hay varias cenicientas. Una de esas es el aspecto histórico de San Juan. Por eso tuve que algunas casas del siglo pasado que debieron estar ahí, la derrumbaron. Pero ¿cómo es posible que la que fue la famosa casa de Lilis, que yo desde niño oí hablar de esto y quería conocerla, la derrumbaran? Así es. Y construyeran otra cosa y por ignorancia. Porque si ese tipo de discusiones existieran, cualquier ignorante que ocupe un cargo público oye hablar de eso y cuando le plantea derrumbar esa casa dice, no, espérate, pero no se puede. Tumbaron también la casa del general Cabral. También la derrumbaron, un héroe fundamental, expresidente, héroe de la batalla. Fíjate que aquí no ha habido forma de que nosotros tengamos un museo. No. Pero ¿y cuál es el problema de tener un museo que recoja lo que puede estar por ahí de nuestra historia? Y modele y exhiba la historia de San Juan. Todos los países civilizados tienen eso. Claro. Y es parte de sus atractivos fundamentales, ese Así museo. es. Pero este coloquio, reitero, ha sido, ¿verdad?, una tribuna importante para comenzar. Yo pienso que hemos hecho una buena siembra. Déjame decirte algo y con relación a eso, del tema del coloquio y la discusión de los libros. Es la primera vez que se discute, por ejemplo, públicamente uno de los libros míos.
Yo tengo 5 libros, ¿verdad? Sí. Debemos discutirlo. Claro. Debemos Contrastar, desmenuzarlo. claro. No se ha hecho. No. Por eso yo te digo, hay un proceso de ocultamiento. Es invisible el análisis. Y qué bueno que Luis Antonio y el Centro Cultural Molina Cámpora hayan hecho este esfuerzo. Pues hermano, te agradezco y yo por mi parte agradezco en Luis Antonio el que me haya permitido darme este banquete con esta personalidad de la cultura, de la intelectualidad en San Juan de la Maguana, que es Casandro Fortuna Sánchez. Hermano, ya tú sabes, Bueno, placer ha sido el mío, cariño Rubén. de siempre. Señores, ustedes ya lo saben, vamos a apoyar a Luis Antonio y al Centro Cultural Molina Cámpora. Muy buenas noches.